¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Voy a hacer un análisis en esta ocasión de un artículo de estudio de la revista Atalaya de julio, pero es un artículo de estudio de ahora del mes de septiembre de esta semana. El artículo se llama Sigamos andando en la verdad y es el artículo de estudio número 30. Así que voy a compartir con ustedes alguna información interesante allí y que tiene que ver básicamente con la forma en que la secta, ¿no es cierto?, utiliza el lenguaje, utiliza las emociones, como siempre lo he dicho, para seguir este proceso de adoctrinamiento. Solamente me voy a referir a algunos párrafos puntuales, como por ejemplo el párrafo 3. Dice cuáles son las cuestiones que vamos a resolver o responder en este artículo. Esa es la pregunta del párrafo 3. ¿Qué cuestiones responderemos en este artículo? Y dice el párrafo: en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo del apóstol Juan, la mala influencia, ¿no es cierto?, había, por decirlo así, corrompido las congregaciones. Falsos maestros se habían introducido. ¿Y quiénes eran? Los apóstatas. Ese término que le gusta tanto a ellos. Estos apóstatas afirmaban conocer a Dios, pero no respetaban sus mandatos. En este artículo vamos a analizar entonces los consejos que Juan dio y vamos a responder tres cuestiones. ¿Qué significa andar en la verdad? ¿Qué obstáculos enfrentamos? Y cómo ayudarnos unos a otros. Después me llama la atención el recuadro donde habla del contexto en el que Juan escribió sus cartas y dice que probablemente lo que había afectado a la congregación había sido la filosofía griega, y eso probablemente influyó en algunos cristianos de esa época, según lo que ellos mencionan. Y dice que algunos alegaban, es el comentario que ellos hacen, algunos decían que Dios les había revelado un conocimiento especial de carácter místico. Bueno, ¿eso qué nos recuerda? Nos recuerda, ¿no es cierto?, a los mismos líderes de la organización, quienes se consideran los representantes de Dios aquí en la tierra, porque ellos consideran que los testigos de Jehová en su conjunto son el pueblo de Dios aquí en la tierra. Son una especie de israelita moderno. Y ellos están, ¿no es cierto?, haciendo alusión acá a esta situación del pasado, pero en el fondo les aplica, ¿no es cierto?, a ellos mismos. Bueno, vamos al primer detalle. ¿Qué significa andar en la verdad? ¿Qué nos dicen? Párrafo 4. Para andar en la verdad, primero debemos conocer la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Y dónde está la verdad? La verdad que está en la palabra de Dios, la Biblia. Hasta ahí todo bien. Ahora, para seguir andando en la verdad, dice que debemos estar convencidos de que Jehová es el Dios de la verdad y de que por lo tanto todo lo que dice en su palabra es cierto. También estar convencido de que Jesús es el Mesías. Y claro, mucha gente, dicen ellos, hoy día no cree en eso, no cree que Jesús sea el Mesías, y por lo tanto estas personas caen en la categoría de mentirosos y de anticristos. Hasta allí, ¿no es cierto?, queda claro
de que ellos están hablando o apuntan aquí que andar en la verdad en el fondo es, por un lado, reconocer la verdad como tal y que esa verdad está en la Biblia, y que esa verdad habla de que hay un Dios que es Jehová, ¿no es cierto?, y su Hijo que es Jesús y tiene un propósito específico. Bueno, hasta aquí no han dicho nada de esclavo fiel y prudente, de obedecer a la organización, de que esta es la organización verdadera, no han dicho nada de eso. Porque es la técnica permanente. O sea, primero poner una base, suavecito, y después, ¿no es cierto?, decirte no, tienes que hacer caso al esclavo fiel. Bueno, vamos a ver eso más adelante. Primero, ¿a qué obstáculos nos enfrentamos?, dice. Y aquí hay varios párrafos que no lo vamos a tocar porque hablan de los jóvenes, cómo los jóvenes se enfrentan a las dificultades en el colegio, en la universidad, que sí. Pero el párrafo 12, nuevamente vuelven a hablar de un obstáculo importante y lo ponen en negrita, así que debe ser muy importante. Los apóstatas. Debemos rechazar lo que dicen los apóstatas. Los apóstatas son nuestros enemigos, dicen ellos, y usan internet, redes sociales, para debilitar nuestra confianza en Jehová y el amor que le tenemos a los hermanos. Rechacemos las mentiras de los apóstatas, pero no dicen qué mentiras. ¿Cuáles serían esas mentiras de los apóstatas que ellos están estimulando a rechazar? Después dice, debemos resistir los ataques de Satanás, fortalecer nuestra confianza, y aquí ya viene, ¿viste? ¿O vieron ustedes? Aquí ya viene. Nuestra confianza en Jesús, la función que cumple en el propósito de Dios, pero no se puede quedar de lado, no se puede escapar. También debemos confiar en el esclavo fiel y prudente. ¿Y qué categoría tiene este esclavo? El único canal que Jehová usa para dirigir su organización. Ahí estaba la clave de seguir andando en la verdad. No era, ¿no es cierto?, que la Biblia sea la verdad, de que lo que dice la Biblia sobre Dios, sobre Jesús, etc., es la verdad. No, ojo, confiar en el esclavo fiel y prudente. ¿Y cómo se demuestra esa confianza? Agachando la cabecita y obedeciendo todas las directrices, todas las instrucciones que les entregue este esclavo fiel y prudente, que de prudente no sé. ¿Y por qué razón? Porque es el único canal, ¿no es cierto?, que Dios usa hoy día. Eso ya es una conducta clara, ¿no es cierto?, de autorreferencia, de creerse más que el resto. Hay muchas organizaciones religiosas que también respetan y usan la Biblia, un montón de ellas. Entonces, ¿por qué ellos se atribuyen de manera especial la representación de Dios aquí en la tierra, como el esclavo fiel y prudente, como el único canal? Ahora, esa reflexión contradice lo que decía uno de sus líderes, miembros del cuerpo gobernante, cuando dijo de que sería presuntuoso hablar de que ellos son el único canal.
aunque al final termina citando el famoso texto de Mateo 24, 45 al 47 para decir que sí, efectivamente ellos consideran que es el grupo que está haciendo lo que allí se describe. Entonces, esta autorreferencia es algo permanente. Después en el párrafo 13, otro aspecto interesante que también nos hace ver cómo la secta utiliza el victimismo, esto de victimizarse. Entonces a los feligreses les entregan esta información y los victimizan, porque dice el párrafo 13, sabemos que el mundo va a odiarnos. ¿Ah? Juan recuerda que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto me llamó la atención porque yo había leído ese texto de otra forma, pero bueno, sabemos que van cambiando, arreglando la Biblia a su pinta, a su manera. Entonces, aquí ya se victimizan, que Satanás nos ataca de todas formas, por todos los medios, la inmoralidad, las mentiras apóstatas, la fuerza, porque Satanás está desesperado, entonces va a usar todos los medios que tenga, y se supone que los que hacemos activismo, ¿no es cierto?, en esta plataforma, también somos tildados de satánicos de alguna forma, porque estamos siendo instrumentalizados por Satanás para odiar, para perseguir, para tratar mal a la organización, a los hermanos. Entonces esa victimización, claro, les llega a ellos y se sienten víctimas, perseguidos, y entienden que están siendo perseguidos precisamente porque son el pueblo especial o el pueblo escogido de Dios hoy día en la tierra, y sus dirigentes, ¿no es cierto?, son el único conducto que pueda entregar, ¿no es cierto?, o hacer bajar la información adecuada, la información correcta, la información fidedigna hacia sus seguidores. En el párrafo 14 dice, después del subtema, cómo ayudarnos unos a otros a seguir en la verdad. Y ahí menciona de que debieran ser compasivos. En el 15 habla del perdón también, pero la compasión la llevan al campo de que si un testigo sabe que otro testigo tiene problemas, tiene que ayudarlo. Pero me llama la atención que ahí hablan también de que si hay un desastre natural o algún problema y hay que reconstruir salones, bueno, los hermanos allí también tienen que demostrar, dice, su amor y compasión, sobre todo con actos, no solo con palabras. Y ya sabemos que cuando pasan estas cosas, ¿no es cierto?, no es solamente, como dicen ellos, palabras, sino que son actos, y estos actos tienen que ver con recursos, ¿no? Porque si en tal parte se vino abajo un salón o fue afectado un salón y hay que, ¿no es cierto?, invertir en materiales, esos materiales van a tener que costearlo los mismos hermanos de esa congregación o de otras congregaciones vecinas que estén en mejor situación o en mejor pie en ese minuto. Así que ellos nunca van a ir a sus arcas, que están bastante gorditas todavía, a pesar de todo lo que han perdido con los juicios, ¿no es cierto? Pero todavía hay recursos, todavía tienen recursos, porque durante todas estas décadas trabajaron muy bien el tema del negocio inmobiliario. Entonces no quieren perder por ninguna parte, porque más encima, al establecerse en todos lados como una institución o un grupo, ¿no es cierto?, que no paga impuestos, exento de impuestos, imagínense, todo lo que ingresa es ganancia. Todo lo que se hace para levantar un edificio es sin costo, pero después esos edificios se venden en millones de dólares en muchos casos.
Después ahí en el párrafo final, en el 17, están resumiendo, ¿no es cierto?, todo lo que ya habían mencionado, pero llama la atención esta insistencia en hablar en contra de los activistas y de llamarlos apóstatas, de que los apóstatas esparcen mentiras. Entonces estas mentiras no hay que creerlas, ¿no es cierto?, sino que hay que saber, por ejemplo, ahí en el párrafo 11 dice que debemos saber distinguir entre una verdad y una mentira. Ahora, la única forma que uno distingue la verdad de la mentira es contrastando la información. O sea, no hay otra manera, al menos así lo veo yo, para el tema de las cosas que ellos predican como doctrinas. Es decir, la única forma de contrastar la información es, mire, usted dice esto y lo está respaldando con tal y tal herramienta de prueba, pero a su vez acá dice otra cosa. Entonces, los apóstatas, que ellos llaman, las cosas que esparcen o que dejan al descubierto son las mentiras de la organización. Entonces los apóstatas, como ellos dicen, no son personas que estén esparciendo mentiras, son ex testigos de Jehová que en su momento se dieron el trabajo de hacer esto, de saber distinguir entre la verdad y la mentira. Y para saber distinguir entre verdad y mentira, un testigo de Jehová no se puede conformar con lo que le dice la organización, sino que tiene que también investigar otras fuentes. Cuando alguien le dice, mira, la organización de los testigos de Jehová estuvo involucrada en las Naciones Unidas, ahora, ¿tiene algo de malo eso? No sé, júzguelo usted. Pero ¿cuándo caemos en que eso tiene algo malo? Cuando la organización ha estado diciendo que esta es una organización terriblemente malvada, diabólica, y se hace parte, ¿no es cierto?, de esa organización por intereses particulares de la secta. Entonces los apóstatas, en el transcurso de muchos años ya que llevan en esta labor, han ido dejando al descubierto las mentiras de la organización. Y eso a la organización le molesta. Eso a sus líderes le molesta porque ha tenido un tremendo efecto en que muchos testigos hayamos abierto los ojos y nos hayamos dado cuenta dónde estábamos, en la clase de organización en la que estábamos, la clase de organización a la que pertenecíamos, donde había un amor que no era amor, un amor falso, donde hay un amor que es falso, donde había muchas cosas de las cuales los feligreses no se enteran. Y claro, muchos de los que hemos salido nos enteramos por qué, porque tuvimos acceso a más información de la cual, ¿no es cierto?, el testigo en general no tiene acceso. Y eso, por más que pongan acá en los comentarios que estoy diciendo cosas que no corresponden, que no tengo por qué estar hablando en contra de la organización, porque las cosas no son así, me lo han puesto ahí en los comentarios. No, eso que dijiste es mentira. Por ahí recuerdo varios comentarios así. Bueno, yo fui anciano de congregación, entonces vi las cosas desde más adentro, no desde ahí, desde el auditorio, lo que decían desde la plataforma. Todo testigo de a pie sabe que los ancianos manejan otra información secreta, que no está disponible para ellos. Y esa información tiene que ver con procedimientos, con ocultar cosas, sobre todo en los temas judiciales que la organización lleva a cabo, ¿no es cierto? Y esa sí es una gran verdad. Esas cosas sí ocurren, pero no lo que ellos dicen acá. Le dicen, hermano, usted tiene que
estudiar, usted tiene que saber distinguir entre la verdad y la mentira. Pero ¿cómo hace eso? Por ejemplo, ahí en el párrafo 11 decía, vea el artículo de estudio, un asterisco tenía ahí ese párrafo, de la Atalaya de agosto de 2018. Tenemos todos los datos, se llamaba ese artículo, y ese artículo básicamente, a ver, ¿qué tenía interesante? No creamos toda palabra, ¿no es cierto? Interesante, no creamos toda palabra. ¿Qué más? Datos incompletos. Entonces, hay un recuadro que me llamó la atención porque dice fuentes que nos ayudan a tener todos los datos. Entonces, si los testigos enseñan esto, yo tengo que probar que eso es así, o tengo que esperar que se demuestre, ¿no es cierto?, con argumentos claros, precisos, que es así. Y para eso, ¿yo en qué me voy a respaldar? En la Biblia. Pero cuando se haga una acusación contra los testigos de Jehová, que no tenga que ver básicamente con temas de la Biblia, por ejemplo, sobre pedofilia, sobre ocultar el tema de los abusos de menores, sobre lo que ocurrió, caso muy famoso en Australia, sobre las indemnizaciones que ha pagado la organización, los acuerdos extrajudiciales a los que ha llegado la organización con víctimas de abusadores, lo que sale en la prensa, que muchas veces ellos dicen que eso no es verdad, que eso es mentira, que está detrás de eso Satanás y los apóstatas. Entonces ellos le dicen al testigo, mira, tú tienes que corroborar la información, tienes que cotejar la información, tienes que tener todos los datos. Bueno, pongamos esto como ejemplo. Si yo le digo a un testigo, mira, esto pasó en Australia, entonces el testigo adoctrinado va a decir, no sé, no creo, a lo mejor eso son los apóstatas que difunden ese tipo de información. Pero el que quiera realmente contrastar los datos y asegurarse de que efectivamente lo que ellos enseñan es verdad, y para esto ellos son bien honestos, ¿cierto? Si quiere comprobar que la organización, que sus líderes son honestos, entonces que contraste lo que le dice la organización sobre esto con el hecho puntual. Y ese hecho puntual no es un invento, porque la información está. O sea, hay tribunales, hay jueces, hay juicios que fueron públicos, es decir, cualquier persona podía ver lo que se estaba tratando en ese juicio. Así que por lo tanto no es algo que los apóstatas inventen. Pero ellos no, ellos dicen, mire, usted tiene que ver si lo que le dicen es verdad o no. ¿Y cómo lo haces tú? Bueno, dicen, tú tienes que tener toda la información, en el fondo tener todos los datos. Y ellos te llevan ahí. ¿Qué fuentes pueden consultar los siervos de Dios para tener información exacta y actualizada? ¿Cuáles son? Noticias de última hora. Esta sección del sitio JW informa de manera rápida y breve sucesos importantes que tienen lugar en el mundo. Prensa. En esa sección fija el sitio JW, en esa sección fija del sitio JW contiene informes extensos sobre asuntos relacionados con la libertad de culto, experiencia y nuestra respuesta a los desastres naturales. Y el JW Broadcasting, en este canal de televisión por internet, nos mantiene al día sobre lo que están haciendo los testigos de Jehová en todo el mundo. Entonces, ¿cómo van a decir que una información es válida cuando resulta que tú tienes una duda y tú vas, investigas y te dicen no, tú tienes que investigar acá, en lo que nosotros mismos dijimos? Entonces, ¿cómo voy a contrastar yo que lo que está diciendo fulano de tal es verdad o mentira si ese fulano de tal me dice no, pero es que tú tienes que creerme porque yo te lo digo? O sea, yo te estoy diciendo esto, pero ayer escribí esto, o acá donde yo escribí esto, mira, fíjate, dice lo mismo.
Entonces la cosa no es así, po. Es más, si el testigo fuera más dedicado, se daría cuenta de que no es la verdad lo que enseñan los testigos, porque si va más atrás y analiza las publicaciones de la organización, se va a dar cuenta de que allí, ¿no es cierto?, hay información que no encaja o no cuadra con la que se ha ido publicando últimamente. Así que, como siempre, la estrategia, ¿no es cierto?, de victimizarse, de decir que son otros los que tienen la culpa de lo que pasa dentro del pueblo de Dios, esa es la tónica, esa es la forma en que opera la secta. Usted, si todavía está pensando en dejar la secta, bueno, analice la información, pero coteje esa información con otra. Yo estoy seguro que las personas que efectivamente analizan a profundidad la información, no con el sesgo que le entrega la organización, tarde o temprano se van de la organización. Y se van por una razón muy simple, porque se dieron cuenta que habían sido engañados. Así que amigo, amiga, si usted dejó la organización y está pasando por ese periodo difícil en que está teniendo problemas con la familia, tenga la fortaleza, tenga el ánimo para seguir adelante en la decisión que ha tomado. Y si usted está pensando en dejar, ni lo piense ya. A estas alturas hay mucha información, y tome la decisión y viva la vida que realmente es, no la vida bajo la imposición y bajo la coerción de los líderes de la organización. Amigos, ese fue mi análisis. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.